Guión de Tenant Prep 102. Diapositiva 1. Bienvenido a Tenant Prep 102. Firmar un contrato de arrendamiento y mudarse a su nuevo hogar. Diapositiva 2. En este taller vamos a repasar brevemente lo que aprendimos en Tenant 101, aprender lo que es un contrato de arrendamiento y lo que normalmente contiene, cómo prepararse para el recorrido o inspección del departamento, hablar sobre lo que debe hacer para asegurarse de que se le reembolse su depósito de daños cuando se mude y, en general, cómo convertirse en un inquilino ideal. Diapositiva 3. Solo para asegurarnos de que estamos todos al tanto, repasemos rápidamente lo que acabamos en nuestra primera clase de inquilinos, Preparación para Inquilinos 101. De esta manera puede tener esa información fresca en su mente y si aún no ha tomado Tenant Prep 101, es posible que vea información sobre la que le gustaría hacer un seguimiento más adelante. En Tenant Prep 101 discutimos los conceptos básicos de lo que todos necesitamos saber antes de decidir que estamos listos para mudarnos. Para empezar, cubrimos estar financieramente listos para mudarse. Esto significa buscar una casa que pueda pagar para que, a lo mucho, una renta no le costará más de 1/3 de la parte de su presupuesto mensual. También analizamos los costos ocultos de la mudanza. Cubrimos la importancia de identificar sus necesidades de vivienda antes de ir a buscar una vivienda, así como es importante crear una lista antes de ir a comprar cualquier otra cosa, ya que esto le ahorrará tiempo y dinero. Después de eso, hablamos sobre cómo llenar las solicitudes de alquiler con precisión. También hablamos sobre la renta y las referencias personales y cómo preparar estas referencias para la llamada por parte del dueño o propietario, incluidas las preguntas que el propietario podría hacer y algunas respuestas con las que pueden estar listos. También hablamos sobre la identificación de estafas de renta. Finalmente, buscamos crear una buena impresión en el propietario. Diapositiva 4. Una vez que haya sido aprobado para rentar una casa nueva, firmará un contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento es un documento legalmente vinculante que define el acuerdo entre un propietario y un inquilino. A veces también se llaman contratos de renta-alquiler porque definen las condiciones del contrato entre el arrendador y el inquilino. Técnicamente, la diferencia entre un contrato de arrendamiento y un contrato de renta-alquiler suele ser por cuánto tiempo es válido. Un contrato de arrendamiento generalmente tiene una duración de 6 a 12 meses, mientras que un contrato de renta o alquiler generalmente tiene una duración de 30 días. Dos de las cosas importantes que debes saber al firmar un contrato de arrendamiento o alquiler es la duración del plazo que acepta y la cantidad que le pagará al propietario cada mes. Si bien pueden ser largos y la letra pequeña, es importante leer detenidamente un contrato de arrendamiento antes de firmarlo. Leer el contrato de arrendamiento a fondo le asegurará que comprenda todas las expectativas que el propietario tiene para usted, lo que le ayudará a evitar los cargos por infracción del contrato de arrendamiento y a convertirse en el inquilino ideal. El contrato de arrendamiento es un documento muy importante ya que le ayuda a comprender lo que su arrendador espera de usted y también lo que usted puede esperar de su arrendador. El contrato de arrendamiento define en términos completos las expectativas entre el propietario y el inquilino, incluida la renta, las reglas sobre cuántas personas pueden vivir en la casa, las mascotas y la duración del contrato. Ayuda a garantizar que se protejan los mejores intereses de todos, ya que ninguna de las partes puede alterar el acuerdo sin el consentimiento por escrito de la otra. Esto significa que el arrendador no puede aumentar la renta sin su consentimiento por escrito o desalojarle sin causa,
y usted no puede dejar de pagar la renta o romper el acuerdo durante el plazo inicial del contrato sin consecuencias. Ahora que hemos hablado sobre qué es un contrato de arrendamiento y qué contiene, es posible que se pregunte qué se necesita para salir de un contrato de arrendamiento. También es posible que haya escuchado antes la expresión romper el contrato de arrendamiento. La razón por la que es tan importante comprender lo que hay en un contrato de arrendamiento es porque romper el contrato de arrendamiento y violar los términos del contrato no es algo que se desee hacer. Puede tener serias repercusiones legales y perjudicar las opciones de compra y alquiler de su vivienda en el futuro. Diapositiva 5. En esta diapositiva veremos cuáles son sus derechos como inquilino. Para empezar, el inquilino tiene derecho a vivir en una casa que cumpla con los códigos locales. Esto incluye techo, paredes y otros componentes estructurales en buen estado, así que está a tanto de su derecho como la obligación del propietario. A lo largo de esta discusión verá que estas dos cosas, el derecho del inquilino y la obligación del propietario, son típicamente intercambiables. Si es su derecho, es obligación de su arrendador, y si es un derecho de su arrendador, es su obligación. Por ejemplo, si hay áreas comunes, tiene derecho a disfrutarlas en un estado razonablemente limpio y seguro. Por lo tanto, el propietario debe asegurarse de que estén limpias y seguras. También tiene derecho de pedirle a su arrendador que implemente un programa de control de plagas razonables. Obviamente, si las plagas no son un problema, no necesitaría pedirlo. Tiene derecho a disfrutar de los sistemas de electricidad, plomería, calefacción en funcionamiento. Si alguna de estas cosas falla, debe notificar al propietario para que pueda solucionar el problema lo antes posible. No informar sobre una fuga de un grifo que causa daños por agua podría provocar que el arrendador lo desaloje y exija el reembolso de los costos de reparación. Si se informa de inmediato, esto no debería de ser un problema. A continuación, tiene derecho a vivir en una casa con cerraduras razonablemente seguras. También tiene derecho a que se le dé mantenimiento a los electrodomésticos si estos son provistos por el propietario. El arrendador no puede quitarle estos derechos. Por lo tanto, si el contrato de arrendamiento indica que debe mantener, por ejemplo, electrodomésticos, debe aclararlo con el propietario y editar el contrato antes de firmarlo. Por ley, el arrendador debe mantener todo lo que se le proporcione. Esto no significa que por ley el propietario deba proporcionarle un refrigerador o un microondas, pero si lo hacen, son propiedad del arrendador y están sujetos a las mismas leyes que el resto del departamento. Aún debe usarlos correctamente y evitar dañarlos. Diapositiva 6. Cuando hay un problema con la propiedad, el inquilino debe notificar al propietario. El arrendador debe abordar el problema lo antes posible, pero a más tardar en los siguientes periodos de tiempo, excepto cuando las circunstancias se salgan del control del arrendador. No más de 24 horas cuando el problema priva al inquilino de agua fría o caliente, calefacción o electricidad o es inminentemente peligroso para la vida. No más de 72 horas cuando la condición defectuosa priva al inquilino del uso de un refrigerador, estufa y horno o una instalación de plomería principal suministrada por el propietario. Y no más de 10 días en todos los demás casos. Cabe señalar que no es necesario realizar la reparación durante este tiempo, pero es necesario abordarla y darle seguimiento hasta su finalización. Diapositiva 7. Ahora, ¿qué pasa si el propietario no cumple con estos deberes y viola alguno de estos derechos de inquilino? Primero, tiene derecho a rescindir el contrato de renta o alquiler y mudarse. Existe un proceso para esto y debe proporcionar un aviso por escrito con anticipación. Otra opción sería iniciar un litigio o una mediación. Este es el proceso de presentar una demanda de reclamos menores o utilizar un tercero imparcial como un mediador o un centro de resolución de disputas
para ayudarle a negociar un trato u obligar al propietario a realizar las reparaciones necesarias. Y finalmente, un inquilino tiene derecho a realizar reparaciones limitadas por sí mismo y deducir los costos de su alquiler. Sin embargo, el inquilino primero debe estar al día con los pagos de la renta y haber notificado al propietario del problema, dándole tiempo suficiente para resolverlo. Todos los recibos y facturas deben ser entregados al arrendador si está de acuerdo en permitirle hacer la reparación. Diapositiva 8. Ahora bien, ¿cuáles son los derechos del propietario? Primero, tienen derecho a que se les pague la renta a tiempo. Es probable que el propietario dependa de la renta para realizar el pago de la hipoteca de la propiedad alquilada, por lo que pagar la renta con retraso puede ser una carga financiera para el propietario. El arrendador tiene derecho a cobrarle lo que considere que vale la propiedad. No tiene derecho a cambiarlo después de que se firme el contrato de arrendamiento hasta que expire. Además, tiene derecho a esperar que el inquilino mantenga la unidad de alquiler limpia e higiénica. Tienen derecho a exigir al inquilino que mantenga la propiedad intacta, sin dañarla a ellos mismos, ni permitir que otras personas que inviten a su casa la dañen. Tienen derecho a esperar que la unidad se mantenga libre de basura, lo que significa que el inquilino debe deshacerse de la basura correctamente. El arrendatario también tiene derecho a recibir la propiedad restaurada a su condición inicial cuando los inquilinos se muden. Por supuesto, esto no significa que no haya margen para el desgaste normal. El desgaste normal significa pintura descolorida en las paredes o patrones de desgaste donde caminas sobre la alfombra o donde los sofás pueden dejar marcas. Quemar agujeros en las alfombras de cigarrillos, moler en manchas, agujeros en las paredes y ventanas rotas no son un desgaste normal. Con esto en mente, el desgaste normal incluye accesorios y electrodomésticos, pero el propietario tiene derecho a que el inquilino use los accesorios y electrodomésticos correctamente. Por ejemplo, con los accesorios de plomería, si el sistema de drenaje está obstruido debido al mal uso del sistema, como tirar grasa y aceites por el desagüe o poner cáscaras de papa en el triturador de basura, entonces esto no es un desgaste normal. Otro derecho del arrendador es que el arrendatario cumpla con el contrato de arrendamiento, y dado que el arrendador es quien crea el contrato, básicamente el arrendador tiene derecho a estipular todos los términos del contrato de arrendamiento, siempre que ninguno de los términos viole las leyes relativas a los derechos básicos de los inquilinos. Además de esto, tanto el inquilino como el propietario han firmado el acuerdo, lo que lo hace legalmente vinculante. Diapositiva 9. Ahora, si el inquilino viola cualquiera de los derechos del arrendador, intencional o accidentalmente, el arrendador también tiene derecho a abordar estos problemas. El arrendador puede desalojar al inquilino, puede hacer reparaciones a los daños causados o permitidos por el inquilino y luego facturarlos, o el arrendador puede demandar al inquilino para pagar los daños o para obligar al inquilino a cumplir con el contrato de arrendamiento. Obviamente, considerando los derechos tanto del inquilino como del propietario, lo mejor para todos es evitar violar los derechos de la otra parte. Diapositiva 10. Con ese fin, lo que queremos hacer es ayudarlo a comprender el contenido de su contrato de arrendamiento. Algunos ejemplos de cosas que puede incluir un contrato de arrendamiento o alquiler son: cantidad de alquiler mensual. Esto incluirá la fecha de vencimiento de la renta cada mes, cuál es el cargo por pago atrasado y cuándo se cobra. Algunos propietarios cobran tarifas cada vez mayores a medida que se retrasa la renta. El cargo por pago atrasado es el monto que se le cobrará si no paga la renta a tiempo o si el cheque de la renta rebota. Términos de la renta. Como hemos comentado, es posible que tenga un contrato de renta-alquiler mensual, lo que significa que solo es responsable del departamento durante un mes a la vez, o puede tener un contrato de arrendamiento de 6, 9 o 12 meses. Una vez que firme el contrato de arrendamiento, usted es responsable de pagar la renta desde el principio hasta el final del plazo del arrendamiento. Si desea mudarse antes de que finalice el contrato de arrendamiento, debe encontrar a alguien que esté dispuesto a mudarse y pagar la renta. Claro, si hay una disposición para eso en el contrato de arrendamiento.
Si se sale y se muda a otra casa, incluso después de firmar el contrato de arrendamiento ahí, seguirá siendo responsable de pagar la renta de la casa que acaba de dejar hasta que expire el contrato de arrendamiento. Ahora tenemos la mudanza en total. Esta es la cantidad total que debe pagar antes de mudarse, incluido el primer mes de alquiler y el depósito por daños. Esto también puede incluir costos tales como costos de instalación de servicios públicos, alquiler de último mes o tarifas de limpieza. La fianza es una cantidad reembolsable que se le puede devolver cuando deje la propiedad en buenas condiciones. Si el contrato de arrendamiento usa la palabra depósito, entonces la cantidad de dinero asociada con la palabra es reembolsable. Para que el dinero no sea reembolsable, deben usar la palabra tarifa. Por ejemplo, si el contrato de arrendamiento simula una tarifa de limpieza no reembolsable, no recuperará su dinero. También debe tener en cuenta que pueden haber otras tarifas que encuentre con su mudanza que no estén asociadas con el contrato de arrendamiento, como el reenvío de correo o las tarifas de instalación de Internet y cable que son necesarias en su nuevo hogar. Diapositiva 11. Ocupación. El contrato de arrendamiento requerirá que indique cuántas personas viven en las instalaciones. Permitir que más personas ocupen la casa de las incluidas en el contrato de arrendamiento sería una violación del mínimo acuerdo. Información de subarrendamiento y cesión. El subarrendamiento es una práctica que consiste en permitir que personas adicionales se muden a su casa y cobrarles la renta sin incluirlas en ningún contrato de arrendamiento. Si esto es algo que planea hacer, asegúrese de revisar el contrato de arrendamiento y discutirlo abiertamente con su arrendador. Muchos arrendamientos ofrecen la opción de volver a arrendar su unidad, lo que significa que otra persona se hará cargo del resto del contrato de arrendamiento y usted será eliminado del contrato de arrendamiento, generalmente por una tarifa única. Servicios. El contrato de arrendamiento incluirá qué servicios públicos se espera que pague y cuáles cubre el arrendador. También puede incluir una asignación de servicios públicos, lo que significa que el propietario pagará los servicios públicos hasta un cierto valor, después del cual usted es responsable de pagar el saldo de los servicios públicos. Si tiene un ingreso fijo o más bajo y es responsable de los servicios públicos, asegúrese de solicitar asistencia energética con HopeSource. Tarifas e información adicionales. El contrato de arrendamiento también incluirá reglas y tarifas adicionales para mascotas, estacionamiento o cualquier otra adición acordada. El contrato de arrendamiento puede indicar si la propiedad admite o no mascotas, incluidas las restricciones de tipo, raza o peso. También en el contrato de arrendamiento encontrará una sección de mantenimiento que cubre quién es responsable de mantener qué, como quitar la nieve, cortar el césped o mantener limpios los pasillos compartidos. Su contrato de arrendamiento también puede indicar que usted es responsable de informar al arrendador cualquier daño a la propiedad o cosas que necesiten reparaciones para que pueda repararlas. También puede incluir lo que constituye daños y alteraciones a las instalaciones. Finalmente, pueden haber reglas en el contrato de arrendamiento con respecto a fumar. Muchos propietarios prohíben fumar en sus unidades de alquiler. Dado que no existe un derecho legal a fumar, los propietarios pueden promulgar cualquier tipo de política para fumar que deseen siempre que las áreas para fumadores y no fumadores estén claramente designadas. Si es fumador, es importante asegurarse de saber cuáles son las reglas para fumar antes de firmar el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento también puede incluir un requisito de seguro de inquilino y se tratará con más detalle más adelante en esta presentación. Las cosas que hemos considerado aquí son solo las bases de algunas de las cosas importantes que puede esperar ver en un contrato de arrendamiento. Es posible que algunos de estos elementos no estén incluidos,
pero otras de las que no hemos hablado también pueden estar ahí. Es importante que lea todo el documento de arrendamiento y sepa lo que está aceptando. Siempre se le permite hacer preguntas aclaratorias al arrendador si hay cosas en el contrato de arrendamiento que no comprende completamente. Diapositiva 12. Algo que todo inquilino debe hacer en el momento de firmar el contrato de arrendamiento es un recorrido o inspección por el departamento. ¿Qué es un recorrido? El recorrido es una inspección minuciosa de su nuevo hogar que debe realizar usted. Quizás se pregunte por qué es necesario esto, porque para cuando firme un contrato de arrendamiento ya habrá visto la casa o el departamento. Pero el recorrido no es solo algo que debe hacer para confirmar que una casa o departamento está como se anuncia. El recorrido es un paso importante al inicio para garantizar que recupere su depósito de daños. Dependiendo del departamento al que se mude, esto podría ser una cantidad considerable de dinero. Por lo general, equivale al alquiler de un mes. En un recorrido, será necesario recorrer el departamento con un peine de dientes finos, por así decirlo, verificando todos y cada uno de los daños o imperfecciones existentes en cualquier cosa dentro del departamento. Algunos propietarios le proporcionarán una lista de verificación de todo lo que hay en el departamento y otros no. Asegúrese de llevar uno con usted, por si acaso. También es una buena idea tomar fotografías y o videos de cualquier daño existente en el departamento o electrodomésticos, si puede, para que tenga una prueba con la fecha y hora de cómo se veía la unidad cuando se mudó. Considere enviar un correo electrónico de esas fotos a su arrendador y copiarse a sí mismo en el correo electrónico para que haya un registro de ellas. Sin embargo, las fotografías no deben sustituir la lista escrita firmada tanto por usted como por el propietario. En el recorrido verificará todo lo que corresponda en su lista de verificación para detectar daños cuando se mude. Puede escribir notas sobre el daño en el estado de cosas individuales específicas. Por ejemplo, tal vez note que lo primero en su lista es el buzón, tiene un rasguño o la pintura se está pelando. Apunte eso. Cuando ingrese a una habitación, mire las paredes. Si hay una pared que tiene un montón de agujeros, escríbalo indicando qué pared y la extensión del daño. ¿Hay manchas en la alfombra? ¿Dónde y qué tan grande? Escríbalo. Haga esto con todo lo que esté en su lista de verificación. Si necesita más espacio para comentarios, tenga una hoja adicional. Es de suma importancia ser lo más específico posible, aunque pueda parecer demasiado quisquilloso. Esto será muy importante cuando se mude, porque es probable que su arrendador le cobre tarifas por daños usando una comparación de la unidad cuando se mude y la información que proporciona al momento de la mudanza. Incluso si el propietario dice que algo no es gran cosa, escríbalo de todos modos. Lo más probable es que no recuerden la conversación en un año o no recuerden todo en un año. Anote todo. Después de completar la lista de verificación, deberá mostrársela a su nuevo propietario y pedirle que la firme, aceptando su evaluación de la condición de la casa. Luego, deberá entregarle al propietario una fotocopia de todo el documento, incluidas las notas adicionales, y conservar el original con los documentos importantes. Diapositiva 13. Cuando se mude, si tiene este documento firmado en su sistema de archivo, lo sacará y hará otro recorrido por la casa con el propietario. De esta manera podrá mostrarle cualquier daño que hubiera cuando se mudó. Dado que el propietario lo firmó cuando se mudó, no pueden cobrarle por el daño. Si ha mantenido bien la propiedad y no hay ningún otro daño aparte del que había cuando se mudó por primera vez y aún no le debe dinero al arrendador por la renta, tendrá derecho a recibir su depósito de daños en su totalidad. Por eso es importante conservar el documento de verificación original hasta que se mude. De hecho, considere esto. Recibir el reembolso de su depósito completo o incluso una parte del mismo será de gran ayuda cuando se mude a un nuevo lugar, ya que el nuevo lugar requerirá que pague un depósito por daños. Y ahora
Gracias a su recorrido firmado, es posible que ya tenga un nuevo depósito pagado al menos en parte, si no en su totalidad. Como ya hemos mencionado, el depósito de daños representa una gran cantidad de dinero. Entonces, además del recorrido firmado, ¿cómo nos aseguramos de recuperarlo cuando nos mudemos? Bueno, el propósito del depósito de daños es pagar las reparaciones que serán necesarias cuando se mude. Entonces, lo segundo más importante que puede hacer es evitar dañar la propiedad. Teniendo esto en cuenta, podría ser una buena idea colocar la menor cantidad posible de tornillos y clavos en la pared, ya que eventualmente estos tendrán que ser reparados y pintados. Las tiras de mando, aunque son un poco más caras que los clavos y tornillos, no dejan agujeros en las paredes y pueden ahorrarle dinero en las tarifas de daños cuando se mude. Parte del depósito de daños también podría usarse para limpiar las alfombras cuando se mude, a menos que ya parezcan limpias. A veces, los derrames en las alfombras y las manchas son simplemente accidentes inevitables, pero la forma en que tratemos esos derrames y manchas inmediatamente después de que se produzcan sin duda influirá en su apariencia posterior. Haga todo lo posible para limpiar los derrames de inmediato y luego use una lata en aerosol de limpiador de alfombras para tratar la mancha. El derrame podría salir por completo y dejar la alfombra como si no necesitara una limpieza profesional cuando se mude. Además, trate de evitar dañar las pantallas de las ventanas, ya que reemplazarlas puede resultar costoso y tardar mucho tiempo. Es importante que haga todo lo posible para dejar el departamento como lo encontró. Todo esto es importante porque tiene documentación escrita del estado de la casa desde que se mudó. Si algo en la casa comienza a desgastarse o no funciona correctamente, es una buena idea comunicarse con el propietario de inmediato para que el problema se pueda resolver antes de que empeore, lo que cueste al propietario y posiblemente a usted más dinero. Invertir en una aspiradora y limpiar regularmente la casa sin duda contribuirá a una apariencia limpia cuando se mude. Pero no solo los suelos importan, también es importante cómo se limpian y utilizan los electrodomésticos y los accesorios en el lugar. Si limpiamos con regularidad los electrodomésticos de la cocina, los lavabos y los inodoros, podemos dejarlos en las mismas condiciones en las que estaban cuando se mudó por primera vez. Asegúrese de limpiar los desechos de comida en la cocina y limpiar el baño con regularidad para evitar olores que pueden ser costosos de eliminar. Y si tiene mascotas, asegúrese de limpiarlas con regularidad y enséñeles para que no utilicen la casa como baño. Los olores de mascotas pueden ser particularmente difíciles y costosos de eliminar. Finalmente, cuando se mude, sería prudente limpiar a fondo la casa de renta antes de hacer un recorrido de mudanza con el propietario. Básicamente, si hace todo que el lugar esté muy limpio, es posible que recupere más de su depósito de daños. Si el arrendador tiene que venir y limpiar las cosas después de que usted se mude, o si tiene que contratar a alguien para que haga esto, sin duda le cobrará por ello de su depósito de daños. Suponga que hace todas estas cosas y el propietario aún se niega a reembolsar su depósito. De acuerdo con la ley actual de arrendadores e inquilinos, el arrendador tiene 21 días a partir de la terminación del contrato de renta o alquiler, o desde el momento que usted dejó el local, para dar una declaración completa y específica de la base para retener cualquier depósito junto con el pago de cualquier reembolso adecuado al inquilino bajo los términos y condiciones del contrato de renta o alquiler. Si cree que el motivo no es legítimo, puede comunicarse con un centro de resolución de disputas o emprender acciones legales adicionales para obtener el reembolso de su depósito. Si el arrendador no le ha notificado por escrito por qué está reteniendo su depósito dentro de esos 21 días, es posible que automáticamente sea responsable de devolverle el monto total. Sin embargo, lo más probable es que su arrendador aprecie su cumplimiento con el contrato de arrendamiento y su esfuerzo por mantener la propiedad y lo recompense con la devolución de su depósito. Diapositiva 14. Ahora bien, si está haciendo todo lo necesario para que se le reembolse el depósito de daños en su totalidad, es probable que sus propietarios lo consideren un buen inquilino. Pero, ¿hay algo que podamos hacer que demuestre un esfuerzo extra? Aparte del dinero de nuestro depósito de garantía,
¿Cómo encontramos la motivación para ser inquilinos ideales para empezar? Imagínese cómo se sentiría si tuviera una referencia de alquiler, un propietario anterior y pudiera confiar en ellos para decirle a sus futuros propietarios que usted es el inquilino ideal. Un arrendador anterior para decir, solo tiene que dejar que esta persona se mude a su departamento. Son los mejores inquilinos que he tenido. ¿Cómo llegar a este punto? ¿Qué puede hacer para convertirse en el mejor inquilino posible? Desarrollaremos las cosas que ve aquí, viendo las cosas desde el punto de vista del propietario. Mantenga la casa limpia y cuidada. Pague su alquiler a tiempo. Dialogue con su arrendador. Diapositiva 15. Gran parte de esto se puede resumir en el primer punto. Ver las cosas desde el punto de vista del propietario. Esto es simple, pero profundo, de verdad. La clave para ser un inquilino ideal radica en tratar de ver las cosas desde el punto de vista del propietario. Trate su nuevo hogar de la misma manera que esperaría que alguien tratara algo que usted posee. Para ilustrarlo, supongo que tiene un buen auto y se lo prestó a un amigo. ¿Cómo se sentiría con ese amigo si se quedara con el auto más de lo que dijeron? ¿Qué pasa si lo devuelven lleno de basura y lo devuelven con un tanque de gasolina vacío? No estaría muy feliz. ¿Le diría a sus amigos que sería una buena idea que le prestaran sus coches a esa persona? Lo dudo. Diapositiva 16. Ahora, nuevamente suponga que le prestó un amigo que en lugar de hacer todas esas cosas negativas, trajo su auto con el tanque lleno de gasolina y más limpio que cuando se lo pidió prestado. ¿Le diría a sus amigos que le presten su coche? Seguro que lo haría. En muchos sentidos, rentar una casa se parece mucho a esta situación. Está pidiendo algo prestado a otra persona. Sí, les está pagando por ese privilegio, pero eso no significa que sea dueño de lo que está pidiendo prestado y que puede hacer lo que quiera con él. Volviendo a la ilustración del automóvil, ¿por qué le importaría tanto la forma en que su amigo lo trató? Es porque poseer un automóvil representa una gran inversión. Le cuesta dinero en tiempo y dinero mantener ese automóvil. Tal vez necesite su automóvil para ganarse la vida, y la forma en que su amigo trató su automóvil fue una falta de respeto a su propiedad. Diapositiva 17. Nuevamente, es lo mismo con un departamento para el propietario. Es una inversión muy grande. Su hogar requiere su tiempo y dinero para mantenerlo. Es su propiedad y es muy probable que represente una parte de su sustento. Si queremos ser un inquilino ideal, es importante que respetemos y entendamos el punto de vista del propietario. Si lo hacemos, trataremos al propietario y al hogar con respeto. ¿Cómo hacemos eso? Diapositiva 18. Bueno, con lo que acabamos de considerar, podemos mostrar respeto por el propietario pagando nuestro alquiler a tiempo. En la diapositiva anterior, se nos recordó que nuestra casa probablemente sea parte del sustento del propietario. Si no tienen nuestro cheque de alquiler a tiempo, es posible que no puedan pagar sus facturas, y si nuestro arrendador no puede pagar sus facturas, ¿dónde nos deja? Nos deja teniendo que buscar un hogar. Como puede ver, mostrar respeto por el arrendador pagando la renta a tiempo o temprano debería ser importante, no solo para cultivar una buena relación con ellos, sino también para nuestro propio bienestar. También es importante que tratemos el hogar y las comodidades con cuidado. Además, podemos demostrar que respetamos a nuestro arrendador expresando nuestro agradecimiento por las cosas positivas que podemos encontrar sobre la casa. Tal vez tenga que buscar algo positivo, pero cuando vea a su arrendador y diga algo positivo sobre la casa o incluso incluya una nota de agradecimiento con su cheque de alquiler, puede mejorar su relación con el arrendador. Notarán su respeto por ellos y su hogar y lo tratarán con amabilidad. Otra parte importante de mostrar respeto por su arrendador es comunicarse con él. ¿Pero en qué áreas es particularmente importante hacerlo? Bueno, suponga que por alguna razón no puede evitar llegar tarde en un cheque de alquiler. Sería una excelente idea hablar con su arrendador con anticipación, explicarle las circunstancias, disculparse y decirle en qué fecha podrá pagarle, y luego asegurarse de que su cheque de alquiler se le envíe antes de esa fecha. Como mencionamos antes, también es importante comunicar los problemas de mantenimiento.
Incluso una pequeña fuga puede convertirse en un gran problema costoso para el propietario. El inquilino de sus sueños notificará a su arrendador cuando note algún problema de mantenimiento que requiera atención. Al mismo tiempo, querrá evitar ser un inquilino de alto mantenimiento. Mientras que un propietario valora la buena comunicación, un inquilino que se queja constantemente o requiere atención especial es un fastidio. En la mayoría de los casos, usted no es el único inquilino del arrendador y su única propiedad. Trate de resolver los problemas por su cuenta siempre y cuando cumpla con los términos del contrato de arrendamiento antes de molestar al propietario. Diapositiva 19. Los inquilinos ideales también tienen seguro de inquilino. El seguro de inquilino no solo ayudará a cubrir el costo de reemplazar las pertenencias personales dañadas o robadas del inquilino, sino que también puede cubrir el costo de los daños causados a la propiedad por negligencia. Un gran inquilino tendrá un seguro de inquilino para que el propietario no se quede con una factura debido a que el inquilino no puede cubrir el costo de los daños a la propiedad o los honorarios a la corte. La buena noticia es que el seguro de inquilino es bastante asequible y cuesta tan solo $125 a $150 al año en el condado de Kittitas. Puede hablar con diferentes agentes de seguros en el área para encontrar las mejores tarifas y coberturas para su situación particular. También puede haber ahorros en los costos cuando el seguro de inquilino se combina con el seguro de su automóvil. Cabe señalar que algunos contratos de arrendamiento requerirán que tenga un seguro de inquilino. Si su contrato de arrendamiento requiere esto, asegúrese de conocer la cantidad de cobertura requerida y qué debe figurar como asegurado en la póliza. Diapositiva 20. Entonces, ¿qué tiene de bueno ser un inquilino ideal de todos modos? Para empezar, tendrá una excelente relación con su arrendador. Esto es valioso en lo que respecta a los niveles de estrés. Esa buena relación también se traducirá en una buena referencia de su arrendador cuando quiera mudarse a un nuevo alquiler o comprar una casa. Cuando compra una vivienda, el banco será propietario de la mayor parte durante mucho tiempo. En una solicitud de hipoteca, se le pedirá su historial de alquiler pasado y, si bien el banco estará interesado principalmente en verificar que pagó su alquiler a tiempo, es valioso que un propietario le dé una buena referencia. También obtendrá una sensación de satisfacción si se enorgullece de un hogar cuando limpia y mantiene las cosas con regularidad. Nunca tendrá que sentir que tiene que apresurarse a limpiar su casa o sentirse nervioso cuando el propietario envíe un aviso que debe ingresar a la casa. En cambio, estará orgulloso del hecho que está listo en cualquier momento y esperará los comentarios de agradecimiento de su arrendador con respecto a la forma que está cuidando la casa que le están alquilando. Comprar artículos de limpieza, pagar pequeños costos de mantenimiento y limpiar todo usted mismo puede parecer una gran cantidad de tiempo y dinero, pero recuerde, es una inversión. Cuando todo esté hecho y su casa esté limpia, bien mantenida y lista para que otra persona se mude, habrá hecho todo lo que se debería haber hecho para que le devuelvan su depósito de daños. No solo eso, sino que estará cumpliendo con las cosas que acordó al firmar el contrato de arrendamiento. Y como siempre hemos considerado, el cumplimiento de las obligaciones del contrato de arrendamiento sí afecta a la renta y la compra de una vivienda en el futuro. Si cumple con todos los detalles del contrato de arrendamiento y es continuamente sincero con su arrendador sobre cualquier problema o cambio que surja, será muy buen inquilino. Cuando necesite encontrar un nuevo lugar, su arrendador estará muy feliz de servirle de referencia, haciendo de la casa de sus sueños una posibilidad. Diapositiva 21. Entonces, algunos puntos claves para recordar. Comprenda lo que dice el contrato de arrendamiento y cumpla con los términos establecidos. Asegúrese de realizar un recorrido completo antes de firmar el contrato de arrendamiento. Use una buena y completa lista de verificación y asegúrese de que el propietario la firme. No olvide guardar una copia para usted. Esfuércese por ser un inquilino ideal, por el bien de donde vivirá en el futuro e incluso si podrá o no comprar su propia casa algún día.
Teniendo en cuenta estos puntos básicos y aplicando todo lo que hemos aprendido en este curso 102 de preparación para inquilinos, puede ser un inquilino ideal. Diapositiva 22. Gracias por asistir y participar en Tenant Preparation 102.